¿Qué tal a todos, amigas y amigos que nos miran y nos escuchan a través de las redes sociales de la www.notiregionecuador.com? Estamos acá en el despacho del doctor Fausto Camacho, a quien vamos a preguntar un poco el escenario que él está mirando a propósito de las elecciones seccionales que se cumplen en el mes de noviembre. Entonces le vamos a preguntar, doctor, cuál es un poco su criterio, su punto de vista con relación a este proceso que se aproxima y que en este escenario un poco como que, ¿no es cierto?, que hay de parte del gobierno, se han detenido los alcaldes, bueno, en fin, el doctor nos va a indicar un poco de su punto de vista. Doctor, adelante. Gracias. Empezaré diciendo que lo que mal empieza, mal acaba. Ese dicho del refranero popular tiene que ver con, se aplica plenamente, digamos, a lo que está pasando en estas elecciones de gobiernos locales, que se hacen cada 4 años, pero a los 2 años del ejercicio del poder de cada uno de los gobiernos. Entonces, ¿por qué me calza? Es simple. Las elecciones debieron ser en febrero. Las elecciones fueron convocadas inicialmente, o digamos establecido un calendario donde estaba febrero, que es lo lógico, porque los alcaldes empezarán su gestión y los prefectos y todos los electos el 14 de mayo. Entonces, de febrero a mayo hay un tiempo adecuado para que haya las elecciones, para que haya una transición, para que asuman el cargo. Y repentinamente, pues hace 2 meses y medio, el Consejo Nacional Electoral nos salió con la sorpresa de que en razón de sistemas meteorológicos y de la previsión un año antes, ¿no es cierto?, de lo que podría suceder, eh, eh, resolvieron cambiar el calendario electoral y anticipar las elecciones a noviembre. Ahora ya todo el mundo le parece normal y usted me dice, y todo el mundo dice, las elecciones de noviembre. Sí, es una realidad práctica, pero no hay que olvidarse por qué las elecciones son en noviembre y la consecuencia que eso va a tener de que habrán alcaldes, prefectos y juntas parroquiales que seguirán en funciones durante 7 meses y ya tendrán soplándoles en la nuca a los electos si es que ellos no se han propuesto y no han ganado. Serán poquísimos los que se propongan a la reelección y ganen. Entonces, empezamos mal, se hizo un cambio, lo dije en esa ocasión y lo diré ahora, eso responde a una sola cosa, y es la agenda política partidista del partido de gobierno. No hay razones de ninguna otra naturaleza que hayan conducido a esa cosa. Y lo que yo lo dije en esa época, hoy lo ratifico, pero no solo lo ratifico, sino que los hechos me siguen dando la razón, o nos siguen dando la razón porque muchos lo dijimos. Entonces, de ahí empezó un proceso de persecución a las organizaciones políticas, de ahí continuó con el instrumentar acciones penales, acciones de la justicia electoral para eliminar contendores. Ahora usted lo dice y con claridad el pueblo lo está viendo a través de los hechos públicos, ¿no es cierto? Al menos se han tomado detenidos a 5 alcaldes, pero resulta que ninguno de ellos son alcaldes que tenían baja popularidad, todos ellos alcaldes que tenían muy altas probabilidades de ser reelegidos. El alcalde de Cuenca, el alcalde de Guayaquil, el alcalde de Pujilí, el alcalde de Machala y el alcalde de Esmeraldas. Entonces, todas estas personas han sido detenidas desde la óptica de la justicia penal. Han usado, el de Cuenca no. El de Cuenca no tiene que ver con ningún tema de carácter penal, sino que apresuradamente construyeron un supuesto caso de violencia política y mediante eso le suspendieron sus derechos por 6 meses. 6 meses para que no pueda postularse a la reelección y no pueda seguir su camino
de administración del municipio de Cuenca. Igual que hicieron con la Revolución Ciudadana, igual que hicieron con Construye, igual que quisieron hacer y no pudieron con Unidad Popular, que son actos propiciados por diferentes actores de la institucionalidad estatal, pero que responden a los intereses del presidente Noboa y de su partido para eliminar competencia, para limpiar, dicen ellos, la papeleta y efectivamente forzar a la existencia nuevamente de una polarización entre novoístas y correístas, entre para unos buenos, para otros malos, pero en un escenario de polarización sin reflexión crítica y como que estuviésemos eligiendo o a Noboa o a Correa, cuando no estamos eligiendo a ninguno de los dos. O vamos a elegir alcaldes, o elegir prefectos, o elegir juntas parroquiales, o elegir concejales. Sin embargo, el debate hasta el día de hoy no es qué es lo que proponen los unos y los otros. Hasta el día de hoy se va configurando un escenario de polarización entre correístas y novoístas. Los novoístas dicen, ellos son los malos, los correístas, y los correístas dicen, ellos son los malos, refiriéndose a los novoístas. Por ende, cada uno de los que promulga estas formas de actuar son malos. Doctor, en todo caso, el escenario que estamos viendo, ¿no es cierto? No sé si a lo mejor tiene alguna relación o tiene que ver con el desgaste también que lleva el gobierno en función también de sus candidatos. No, tiene que ver, pero si acabo de decirlo, tiene que ver con eso, tiene que ver con el interés. Y entonces, obviamente, y vea usted, en ambos casos, ¿no es cierto?, más allá de todas las maniobras para impedir la participación de la Revolución Ciudadana, están participando al amparo de un membrete de otro partido, lo cual ya nos deja entrever otro fenómeno al que sería bueno referirnos, y es una profunda crisis del sistema de partidos políticos, que es en buena medida el escenario en el cual se da este escenario coyuntural. Ya, pero el escenario coyuntural de todas estas cosas tiene que ver con el interés del partido de gobierno. Lo digo y lo dije, y usted me pregunta, ¿y será el desgaste? Todo lo que eso significa. Desgaste, limpiar de... Bueno, sí, todos los elementos que lo que pretenden es justamente convertir a las dos fuerzas políticas en los únicos contradictores y donde no se disputa en realidad las propuestas para las ciudades, para las provincias, sino no se discuta subjetivamente y apelando a la emocionalidad y a la capacidad de acción propagandística y no de campaña electoral. Una cosa es la propaganda y otra cosa es la campaña electoral. Y la diferencia básica es que en una campaña debería haber debate político de ideas respecto de la administración del Estado. Pero no, el debate político seguirá siendo que los correístas dejaron que el narcotráfico se apodere del país, que los correístas eran corruptos, no dejará de ser que Progen es la expresión de la corrupción del gobierno, no dejará de ser que el autoritarismo y todo es lo que prevalece. Y efectivamente eso es lo que está consiguiendo el gobierno. Ese es el escenario que le ha interesado construir al gobierno. Pero adicionalmente se aplican nuevas reglas del juego en este proceso electoral. Reformas al Código de la Democracia que fueron aprobadas ¿por quién? Propuestas por la comisión manejada por el partido de gobierno ADN, pero finalmente acordadas con la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque ese escenario de contraponer al A con B y de cada uno asumirse como bueno y la condición de malo del contrario, les conviene. Y entonces ese escenario fue aprobado en normas legales por las dos fuerzas políticas, donde sí se pusieron de acuerdo.
dentro de esa asamblea conflictiva, para eso se hubieron los votos de los unos y de los otros. Igual que hubo ahora los votos para la ley reformatoria para la extradición, ¿no es cierto? Cuando coinciden, podría decirse que qué bueno, han llegado a acuerdos, pero en ese caso no fue bueno. Llegaron a acuerdos para distribuirse el poder en estas y las próximas elecciones, ¿entre quiénes? Los dos polos. ¿No se están cambiando ahí, doctor, en ese sentido, las reglas para el tema del sistema de las Claro, se cambiaron las reglas. Eso no es ilegal, no tiene nada que ver con... No, porque se aprobó antes de un año de las elecciones, entonces están vigentes. O sea, estamos en el camino correcto, entonces. No estamos en el camino correcto. Porque el hecho de que algo se convierta en ley no quiere decir que es el camino correcto. Que tiene que cumplirse, sí. Por ejemplo, doctor, el último movimiento que hubo en el Consejo Nacional Electoral con el cambio de la... Eso no tiene nada que ver con la ley. Pero políticamente tiene alguna relación frente al proceso electoral. Yo no creo que mayor cosa, ¿no? Es un recambio que nace en razón de las contradicciones internas, de los intereses particulares, y no tiene que ver. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque si es que algún cambio hubiese significado, capaz que hubieran movido el calendario electoral y retornado a lo que era, ¿no es cierto? Para que las elecciones sean en febrero. Si es que no hubiese habido la persecución a las organizaciones políticas, ya hubiesen levantado esa malhadada suspensión de partidos políticos y otras cosas más. Ya estarían actuando alrededor de una campaña anticipada y con recursos estatales que ya ha empezado a hacer el presidente de la República, más allá de que no esté de candidato. Pero es obvio y es evidente que hay una política de utilización del aparato del Estado. Y quien puede poner un freno a aquello es el Consejo Nacional Electoral, que usted está viendo y en el futuro va a ver usted y los ecuatorianos vamos a ver que no van a decir ni pío respecto de ese intervencionismo en el proceso electoral. Oiga, doctor, en todo caso, ¿cómo mira usted en este sentido, por ejemplo, la situación de seguridad o digamos de inseguridad que vive el país frente a un proceso tan serio como son las elecciones de los gobiernos locales, regionales? Usted sabe cómo está la situación del país, ¿no es cierto? Y se espera que todo esto vaya por el camino que debe de ir, ¿no es cierto? Un proceso electoral bastante... El proceso electoral no va a estar destinado, no está relacionado con el tema de la seguridad, porque lo que se decide muy poco tiene que ver con los temas que están en manos del Ejecutivo. No estamos hablando de elecciones presidenciales. Que el escenario puede convertirse en un escenario violento, puede ser, y sería muy malo, ¿no es cierto?, de que en las elecciones también haya la expresión de esta acción violenta, delincuencial, que ha costado la vida a muchos ecuatorianos y que mantiene enfrentadas a bandas y que el gobierno no ha tenido la capacidad de resolver aquello. Y difícilmente se puede resolver cuando no existe ni siquiera el más elemental diálogo entre el gobierno local, me refiero a las ciudades, particularmente a los alcaldes, y el gobierno central. Cada uno hace lo que puede desde su ámbito cuando, siendo un problema que rebasa los intereses particulares, debería existir un plan de acción conjunta, ¿no es cierto?, que permita, consensuar procesos para combatir la inseguridad. Ya el proceso en sí mismo, yo no soy pitonisa como para prever que no va a haber violencia, que va a haber violencia, que va a haber sicariatos, no va a haber sicariatos, no tengo la menor idea, pero el país en general, independientemente del proceso, está viviendo una circunstancia particularmente grave que no ha existido en el pasado. Pero tiene que ver, doctor, disculpe, a lo mejor esto de las situaciones de que los alcaldes, la mayoría de alcaldes, qué sé yo, son de una tendencia política diferente a la que tiene el señor. No tiene nada que ver eso. Tiene que ver con el interés de cada uno de los partidos y particularmente el presidente de la República de hacerse de los espacios de poder con gente de su confianza
para, digamos, seguir construyendo más poder. Ujú. ¿Y qué es lo que en todo caso usted, como una persona que conoce de este tipo de procesos electorales, podría sugerir, recomendar al gobierno para que los procesos se hagan? Es que no tiene sentido que se recomiende nada al gobierno, porque el gobierno es el autor. Exacto. Pero en todo Entonces, ¿cómo caso, puedo recomendarle yo al actor de la persecución de los partidos, al autor de la persecución a los candidatos, que haga algo diferente? No tiene ningún sentido. Pero lo que sí vale la pena reflexionar es que todo esto es posible en función de una grave crisis de partidos políticos. Porque aparte de este interés del presidente de la República y de su partido, hay una realidad que permite que ese interés se construya con mayor facilidad. Y la realidad es que en este país no existe un sistema de partidos políticos. No hay partidos políticos democráticos. Acabamos de vivir un proceso de las supuestas elecciones internas, o los procesos democráticos internos, como quieran llamarlos, ¿no? Que una vez más han demostrado que no tienen ninguna significación. Porque el proceso democrático interno, reglado ahora en la ley para que termine en determinado periodo, tiene sentido si es que ese proceso es parte de la vida democrática de los partidos. La vida democrática del partido no puede ser de 15 días. La vida democrática de los partidos y movimientos tiene que ser de todos los 365 días del año. Cuando los partidos funcionen de manera permanente, democrática, tengan locales, tengan sedes, vea usted lo que es. De 17 partidos políticos, creo que 4 o 5 tienen sede. Y algunos de esos ni siquiera funcionan. Pero por lo menos tienen sede, ¿no? El Partido Socialista, la Unidad Popular, el Pachacuti, el Partido Social Cristiano. Creo que ninguno más. Y si me equivoco, habrá un hito más. Hay una sede, ¿usted conoce la sede de Acción Democrática Nacional del Partido del Gobierno? No, yo tampoco. Creo que nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque no existe. Estamos en la época de la comunicación digital. ¿Cuántos partidos políticos tienen página web? Creo que 2 o 3, igual. Pero además no son páginas web fuertes, fortalecidas, que están activas, que están proponiendo. Entonces, la crisis de las candidaturas, la mala calidad de las candidaturas en general, tiene que ver con que los partidos no funcionan. ¿Usted cómo puede construir una candidatura si es legítimo que una persona pueda tener interés en ser alcalde de su ciudad? Y si es militante de un partido, con mayor razón, ¿no es cierto? Si la gente se afina a los partidos, debería ser, entre otras razones, el poder estar en el ámbito donde se disputa el poder. La prefectura, la alcaldía, la diputación, la asamblea, ¿no es cierto? La propia presidencia de la República. ¿Es legítimo que alguien quiera ser presidente de la República? Por supuesto que sí. Y lo lógico es que sea parte de un partido político. ¿Para qué? Para que el vehículo a través del cual usted llegue, ¿no es cierto?, sea el partido al que usted se pertenece. Eso es lo lógico en un sistema democrático de partidos políticos. Pero aquí no, eso no sucede. ¿Por qué? Porque los partidos no funcionan. Les decía ya hace un rato, no tienen sedes, no tienen locales, no hacen cursos de formación, no hay vida en las directivas provinciales, no hay vida en las directivas cantonales, no hay organizaciones de base que se reúnan de manera permanente, con poquísimas excepciones. Y entonces, los candidatos no nacen de la democracia interna. Los candidatos nacen de su nivel de popularidad, de su nivel de interés, de la capacidad de gestión, de que tenga dinero, de que no tenga dinero, de que tenga auspicios. Y entonces, las personas que, sin ser de un partido político, buscan ser candidatos. Voy a poner un ejemplo. El señor Yunda, que no tiene ningún partido y quiere ser candidato, entonces empieza a buscar quién le auspicia. Claro. Entonces, si es que el señor Yunda llega como termina llegando a un partido, ¿se pertenece a ese partido? No.
¿Responde a los ideales que dice tener ese partido? No. ¿Tiene afinidad con las formas de actuar y de pensar de ese partido? No. Que además es difícil decirlo, porque no sabemos qué es lo que propone un partido. Porque los partidos pasan a ser ciegos, sordos y mudos durante todo el tiempo, con excepción del proceso electoral. Ahí resucitan, ahí activan su condición de membrete electoral, porque no es otra cosa, y entonces tenemos esa realidad, que es el elemento, el caldo de cultivo propicio para que estas actitudes de un proceso electoral con un árbitro no imparcial, con cancha inclinada y árbitro vendido, dirían en el árbitro popular, ¿no es cierto?, futbolístico, es lo que estamos viviendo, ¿no? Doctor, y todos esos parámetros que usted está indicando de que los candidatos deberían ser parte de un partido político ya, como quien dice, reconocido, con un poco más de historia, qué sé yo, o de trayectoria, no influye que esos candidatos, que luego ya serán autoridades de un país o de las localidades, en este caso de los cantones, de qué sé yo, en su administración futura. Claro, la administración futura será la administración personal de ese individuo, hombre o Claro, mujer. porque ya estando adentro a veces se separan. Y sin necesidad de separarse. La impronta la pondrá ¿quién? El electo, la electa. Ellos pondrán la impronta. Si es que son parte de un partido y ese partido funciona, es probable que el partido pueda ser quien accede a, digamos, a los espacios de poder. Normalmente eso no sucede porque lo que ya le digo, no hay partidos. Entonces, Y el rector, en este caso el organismo rector del sufragio, que es el Consejo Nacional Electoral, no está quizás en la obligación o legalmente autorizado para que vigile este tipo de procesos. está en la obligación de vigilar, pero no está en la obligación de cumplir lo que no quieren cumplir. Oiga, es como esto es como los alcohólicos, ¿no? Los alcohólicos, si no entienden, estoy refiriendo en el ejemplo a los partidos, que están enfermos, y para curarse lo primero que tienen que entender es que están enfermos y aceptar que están enfermos. Mientras tanto, mientras eso no suceda, no se van a curar. No es posible, eso dice la ciencia. Y aquí se aplica en las ciencias sociales, en el quehacer político, ¿no es cierto? Es lo mismo. Si las organizaciones políticas no entienden que están en una gravísima crisis y no hacen algo por cambiar esa realidad, no se va a cambiar. La realidad no se cambia sola. El árbitro de fútbol, vamos nuevamente en esta época de mundial, ¿no es cierto?, no puede hacer que los jugadores jueguen bien o mal. Lo que puede hacer es que no cometan faltas. Pero puede ser un desastre de partido, el árbitro no es el que hace el juego. El administrador de las elecciones, el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral, es corresponsable, sí, pero la responsabilidad principal es de los partidos. Ahora, doctor, ¿qué podría suceder en este caso, ya, cuando, por ejemplo, el gobierno o el que lleva la batuta, en este caso el presidente de la República, frente a los gobiernos locales, que no necesariamente son de su línea política, cuál es un poco lo que le afecta o lo que le favorece a las localidades, a los cantones, qué sé yo? Eso no tiene nada que ver con el proceso electoral. O sea, obviamente los miembros del gobierno, igual que los que en los pasados han sido gobierno y los que quieren ser gobierno, siempre van a querer captar la mayor cantidad de espacios de poder, lo cual es legítimo. Pero hay que captar la mayor cantidad de espacios de poder de manera legítima, sin hacer trampa, sin buscar la forma de cómo burlar la ley. Entonces, efectivamente, creo que eso es lo que enfrentaremos en este proceso, ¿no? Sí, el interés de poder captar, ¿para qué? Para beneficiarse en los términos que eso pueda llegar a significar.
Le pregunto esto, doctor, porque muchas veces el Ejecutivo, en este caso el que lidera el Ejecutivo es el presidente de la República, muchas veces porque el alcalde es de una tendencia política diferente, no fluyen allá los recursos que deberían fluir para el desarrollo local, qué sé yo. Es más o menos lo que yo más o menos quiero. Bueno, pero eso no va a depender de que usted, por quién sale electo. Eso va a depender de la voluntad del señor presidente de la República de que cumplir con sus obligaciones. Y la voluntad de los alcaldes y de los prefectos de exigir que se entreguen las rentas que no son del presidente de la República. Rentas que son de los ciudadanos y que de acuerdo a la Constitución y la ley, un porcentaje X, de acuerdo a cada caso, le corresponde a cada alcaldía y a cada prefectura. En función de la población que tenga. En función de todos los parámetros que son población, geografía, niveles de pobreza, hay una fórmula polinómica que se llama, que establece, pero una vez que la fórmula que está en la ley se aplica, entonces a un municipio le toca 10 millones, me estoy inventando, o 500 millones, no es que le están dando una dádiva, y no es al municipio al que le están dando o negando, es a los ciudadanos que viven en ese municipio, a los que tienen la obligación de entregarle a través de la alcaldía, para eso existen, para el agua potable, para la luz eléctrica, para el bienestar en general, todas las responsabilidades que los municipios tienen conforme a la Constitución y a la ley. Entonces, obviamente, cuando no hay flujo de los recursos para que puedan cumplir, alguien podría pensar, si estoy cerca del gobierno, sí me van a dar. Y si es que esa práctica es la que se está pensando y la que se está ejecutando, simplemente están actuando por fuera de la Constitución y la ley. Porque si es que un municipio está en manos de un contradictor político, no puedes dejar de darle los recursos al alcalde, porque no son del alcalde, no son del municipio, son de los ciudadanos que viven en ese municipio. Para solventar las necesidades que tiene cada una de los cantones. Para que haya todo lo que tiene que haber de acuerdo a la ley. Entonces, los temas de saneamiento, que es basura, los temas de agua potable, los temas de electrificación, los temas de urbanismo, en fin, todo lo que hacen los municipios, que no es de propiedad del alcalde, es de responsabilidad de ejecutar las cosas para que esos servicios estén a disposición de los ciudadanos. ¿De quién es la plata que se transfiere desde el Ejecutivo a los municipios? De los ciudadanos. Bien, queremos agradecer al doctor Fausto Camacho, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que nos ha dado sus valiosos criterios respecto de los comicios electorales que están próximos a realizarse en noviembre, para ser un poco más preciso, en el tema de los alcaldes, concejales, juntas parroquiales, el Consejo de Participación Ciudadana y alguna cosa más de prefectos. Y los prefectos de las provincias del país. Gracias, doctor. Agradecemos mucho por su atención. Gracias a usted. Por atendernos a la página www.notiregionecuador.com. Gracias.